Estamos grabando, ¿ya? Entonces les decía que el capítulo de Serología General tiene una particularidad, ¿no? De que de alguna manera hay algunos síntomas que nos pueden guiar, ¿no? Hacia el aparato respiratorio. Si bien es cierto, estos síntomas no son privativos, exclusivos del aparato respiratorio, pero con frecuencia, cuando lo escuchamos, nosotros vamos a tener que pensar en el aparato respiratorio. Entre ellos tenemos lo que es la tos. Les manifestaba que era una experiencia común, pero si bien es cierto, tiene una implicancia respiratoria, pero en muchos casos no necesariamente respiratoria. Ya vamos a ver, cuando hablamos del mecanismo fisiopatológico, van a ver ustedes algunas otras posibilidades no respiratorias que pueden generar tos. La expectoración sí definitivamente es uno de los síntomas más conocidos, ¿no es cierto? Es la expulsión de un material procedente de la vía respiratoria, ¿no es cierto? Y conjuntamente con la hemoptisis no hay ninguna modificación, no hay ninguna, perdón, no hay ninguna dificultad, ¿no? Ambos son síntomas netamente respiratorios, ¿no es cierto? Igual la disnea también van a tener ustedes problemas cuando evalúan, porque la disnea ya vieron ustedes que la disnea puede ser parte integrante del síndrome anémico que acaban de hacer ustedes en semiología general. Igualmente, cuando hagamos la parte de cardiología, van a ver ustedes que una manifestación de compromiso del aparato cardiovascular es precisamente dificultad respiratoria. El dolor torácico, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Dolor han hecho en semiología general, pero acá obviamente vamos a centrarnos en dolor torácico, ¿no? Cianosis y acropatia y vómica son otras situaciones. La cianosis igualmente participa de varios mecanismos fisiopatológicos, ¿no es cierto? La acropatia solamente lo menciono acá, es una manifestación ya más de hallazgo en el examen físico, ¿no es cierto? Y la vómica es una expectoración especial que también vamos a referir. Bueno, sigamos adelante entonces con estos síntomas guía. La tos, como ya manifesté, es un síntoma sumamente frecuente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es un mecanismo reflejo en la mayor parte de casos, pero también obviamente es un acto voluntario, ¿no es cierto? Está muy frecuentemente relacionada con patología respiratoria, pero también puede haber manifestaciones cardiovasculares, ¿no es cierto?, que se presentan con tos, ¿no? ¿En qué consiste? En que consiste en una expulsión brusca de aire de la vía respiratoria, inicialmente a glotis cerrada. Entonces uno precisamente inspira profundamente, ¿no? Y seguido cierra la glotis y aumenta la presión dentro del tórax y pues bruscamente se apertura, ¿no es cierto? Generando un ruido característico y expulsando el contenido de la vía respiratoria. Entonces, la tos es un mecanismo reflejo. Entonces, está regulado por una serie de vías, ¿no es cierto? Como todo mecanismo reflejo, ¿no es cierto? Tiene un centro nervioso. El centro tusígeno, recuerden ustedes, está en el bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Pero para que se estimule, tienen que haber receptores que lleven la información al centro tusígeno. Y del centro tusígeno tiene que partir, obviamente, las vías eferentes, ¿no? Para que se produzca, obviamente, el efecto de la tos. Y en ese sentido, obviamente, la caja torácica, conjuntamente con los músculos, ¿no es cierto? Y las estructuras, obviamente, óseas, son las que responden precisamente a este estímulo que parte del centro tusígeno. Entonces, la tos, desde el punto de vista fisiopatológico, podemos dividirla en tres fases. Una primera fase es una inspiración profunda y cierre de la glotis, ¿no es cierto? Le sigue una segunda fase. En esta segunda fase hay cierre de la glotis con contracción de los músculos respiratorios mientras la glotis se encuentra cerrada, ¿no es cierto? Y esto va a determinar un incremento de la presión dentro de las vías respiratorias, ¿no es cierto? Y tercero, la fase tercera constituye la apertura de la brusca de la glotis y la expulsión del aire a gran velocidad. Este aire que estaba a presión dentro de la vía respiratoria produce un ruido pues característico y por supuesto arrastra, ¿no?, el contenido de las vías respiratorias. Esto es lo que se llama la descripción semiológica de la tos, ¿no es cierto? Entonces, este mecanismo obviamente está regulado por un centro nervioso complejo, como mencioné, que es el centro tusígeno y que está en el bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo obviamente está recibiendo no solamente estímulos, como se llama, periféricos, sino también recibe estímulos de estructuras centrales. Recibe estímulos obviamente de la corteza cerebral,
De ahí que la tos en cierto momento puede ser una tos voluntaria, ¿no es cierto? Pero también obviamente se produce como consecuencia de un acto reflejo, a consecuencia de la estimulación de receptores periféricos. Entonces, estos receptores obviamente pueden estimularse entonces de manera voluntaria, ¿no es cierto?, procedente del cerebro, y eso recibe el nombre de tos voluntaria, que cualquiera de nosotros podemos tener, ¿no? Pero lo más importante es de que hay estímulos que parten de estructuras periféricas, que son las llamadas zonas ptusígenas. Estas zonas ptusígenas obviamente están distribuidas a lo largo de toda la vía respiratoria, fundamentalmente en la laringe, en la faringe, ¿no? Y de repente la parte posterior de la laringe y la mitad inferior de las cuerdas vocales, ¿no? En la tráquea y en la bifurcación de los bronquios, ¿no es cierto? Esto cuando hablamos de los receptores de la tos en la vía respiratoria y en el aparato respiratorio, ¿no? Como ven ustedes acá, no hay una estimulación o no hay receptores a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, por eso, en algunas circunstancias puede haber patologías respiratorias pulmonares sin que el paciente pueda tener pues, esta tos, ¿no? Entonces, eso explica que la excitación de parénquima pulmonar en ocasiones, obviamente, no se va a traducir por tos. Miren ustedes, siendo la tos un síntoma bastante frecuente asociado a patología respiratoria, pero puede existir, ¿no es cierto?, lesiones a nivel del pulmón, ¿no es cierto?, donde no hay receptores de la tos y, por supuesto, puede haber patología respiratoria sin la presencia de tos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la tos es un mecanismo defensivo, ¿ya? Es un mecanismo defensivo, ¿no?, que está obviamente constituido, miren, por todas estas estructuras. El centro tusígeno, que les mencionamos ya, es un centro a nivel del bulbo raquídeo, que recibe influjo, obviamente, o influencia de estructuras corticales, ¿no? Y de ahí que la tos puede ser voluntaria, pero también recibe estímulos periféricos que están distribuidos en varias partes del tórax, ¿no?, y del aparato respiratorio, e inclusive fuera del aparato respiratorio, ¿no es cierto? Estímulos de áreas respiratorias, lo dijimos, la laringe, la pared posterior, las cuerdas vocales, la bifurcación de las tráqueas y la bifurcación de los grandes bronquios son los sitios de receptores del estímulo tusígeno más intensos, ¿no es cierto? Pero también hay otras áreas, ¿no es cierto?, donde pueden producir tos y no necesariamente relacionadas con el aparato respiratorio. La estimulación del conducto auditivo externo puede generar tos. Inclusive la irritación de la pleura, del peritoneo e inclusive la distensión de la cápsula hepática puede originar tos, ¿cierto? Porque estos receptores obviamente son extrarrespiratorios y por supuesto acá no hay ninguna patología respiratoria, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tos, siempre hay que tratar de hacer una disquisición de qué puede estar pasando con el paciente, ¿no? No solamente pensar en patología respiratoria, sino también estructuras un poco más altas, como por ejemplo el conducto auditivo, como mencioné, o el paciente de repente tiene pues un problema de tipo peritoneal o de la pleura, ¿no? Y obviamente inclusive de las cápsulas de algunos órganos. Este es el mecanismo defensivo de la tos, acá, ¿no es cierto? El mecanismo de la tos o mecanismo defensivo de la vía respiratoria obviamente tiene componentes. Tiene un componente mecánico, tiene un componente celular, tiene un componente que se llama de inmunoglobulinas y tiene obviamente otros componentes que se complementan, ¿no? Una situación de protección de la vía respiratoria es la secreción de moco. Normalmente nosotros secretamos una pequeña cantidad de mucosidad. Esta pequeña cantidad de mucosidad obviamente no la expectoramos porque es una cantidad pequeña y lo deglutimos de manera inconsciente. Pero cada vez que hay un problema irritativo de la vía respiratoria, obviamente la mucosa respiratoria va a responder elaborando un aumento de la producción de moco. Esta producción de moco, obviamente, va a ser desplazado gracias, ¿no es cierto?, al epitelio ciliado que tienen los bronquios. Entonces, recuerdan ustedes, el epitelio bronquial es un epitelio cilíndrico y ciliado, y las cilias tienen un movimiento que desplaza precisamente las secreciones, ¿no? Y las secreciones, por otro lado, pues están englobando las partículas que pueden ingresar del medio externo, ¿no es cierto? Entonces, esta secreción, producto obviamente de la irritación de la vía respiratoria por diversas circunstancias,
va a generar un aumento de la producción de moco, que va a ser vehiculizado por el movimiento ciliar, y este movimiento ciliar obviamente lleva a los bronquios hasta las bifurcaciones donde se produce el reflejo de la tos, ¿no es cierto?, con la contracción de los músculos que hemos mencionado y el esfuerzo tusígeno que va a producir la eliminación del moco conjuntamente con los contaminantes correspondientes, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta desde el punto de vista terapéutico. Es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no?, que la tos y la expectoración es un mecanismo defensivo. Entonces, no hay que paliar la tos, no hay que, como se llama, sedar a un paciente que tiene tos, porque obviamente de otra manera no podría expulsar, ¿no?, los elementos que están produciendo irritación de la vía respiratoria. Bueno, después de haber, como se llama, dado una idea de la fisiopatología de la tos, obviamente vamos a describir una serie de tipos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, ¿no?, de la asociación, ¿no?, de la tos, con una serie de fenómenos y características y su asociación con la presencia o la ausencia de secreciones. La primera van a recordar ustedes o van a encontrar con frecuencia lo que se llama la tos seca, ¿no? Tos seca, también llamada tos clara, ¿no? Es una situación en la cual la tos no está acompañada de secreción, ¿no? Esto ocurre en varias situaciones. En las inflamaciones de las vías respiratorias iniciales, la tos puede ser con una producción muy escasa, pero yo creo que con más frecuencia van a encontrar ustedes este tipo de tos en aquellas situaciones en las cuales precisamente los reflejos o los centros de reflejos no están dentro de la vía respiratoria, como ocurre, por ejemplo, en irritación de la pleura parietal. Ya van a ver ustedes que en el síndrome pleural, una manifestación de irritación pleural es precisamente la tos seca, tos no productiva. Igualmente será pues en el paciente que tiene pues tapón ceruminoso, cuando hay estimulación del conducto auditivo externo, etcétera, tendrá una tos seca no productiva. Pero también la tos seca puede presentarse inicialmente, ¿no es cierto?, en los procesos inflamatorios, ¿no?, iniciales de la vía respiratoria. Al lado de la tos seca tenemos otra tos acompañada así de secreción, es la llamada tos crasa o tos húmeda, ¿no es cierto? Esta tos, obviamente, debido a la presencia de secreciones, obviamente que se desplazan a través de la vía respiratoria, tiene las características sonoras de burbujas, ¿no? Entonces, cuando la producción es suficiente, se va a acompañar ya de expectoración. Entonces, el paciente, el individuo se ve obligado a expectorar, ¿cierto? En este sentido, obviamente, los varones son los que pueden escupir más precozmente. En cambio, en las damas, por cuestiones de tipo social, a veces degluten las secreciones. Pero cuando es excesiva, obviamente nos vemos en la necesidad de expulsar las secreciones a través de una expectoración, ¿no? Obviamente en las diversas inflamaciones de la vía respiratoria y del pulmón, ¿no?, puede estar ocasionado por diversas situaciones, diversas condiciones, y con frecuencia van a encontrar ustedes un término que se llama broncorrea, ¿no? El broncorrea solamente está haciendo referencia a un incremento bastante notorio de la secreción. Dicen que cuando las secreciones bronquiales colectadas en 24 horas son mayores de 400 o 500 centímetros cúbicos, estamos en lo que se llama frente a una broncorrea, ¿no? Otro tipo de tos es la famosa tos apagada, ¿no? Viendo la fisiología de la tos que hemos mencionado, dijimos que el órgano efector es la pared torácica, es la bomba torácica, ¿cierto? Entonces, si la bomba torácica está lesionada de alguna manera, hay de repente fracturas costales, o el paciente no tiene la fuerza suficiente, como ocurre en el paciente anciano, ¿no?, por dificultades en la fuerza de los músculos, hay paresia de los músculos, la tos obviamente aparece con un timbre bastante bajo, ¿no es cierto? Y eso se denomina entonces tos apagada, ¿no? Otro tipo de tos que van a ver ustedes es la famosa tos acoplada. Generalmente, cuando se presentan la tos, se presenta en golpes aislados, en ocasiones cuando es un poco más intensa, la tos se presenta acoplada en 2 o 3, obviamente, golpes de tos, ¿no? Y hay situaciones en las cuales, obviamente, esta situación es tan intensa que el paciente puede tener pues, un estímulo tusígeno tan intenso que tiene
4 o 5, como se llama, episodios, obviamente, o golpes de tos continua, ¿no? Esto ocurre fundamentalmente en la tos ferina, o llamada también tos convulsiva, ¿ya? Y también recuerden ustedes que también a esta situación le llaman tos quintosa, precisamente porque hay quintas, o sea, 5 episodios de tos seguido, ¿no? Definitivamente, que a veces interfiere con la respiración del paciente, ¿ya? La quinta o la tos convulsiva o coqueluche, obviamente es un ejemplo de un acoplamiento de la tos, ¿no? Es tan intensa, obviamente, que tiene 4 o 5, de repente hasta más, que inclusive en algún momento puede interferir con la respiración, ¿no? Otra situación es la famosa tos emetizante, ¿no es cierto?, que se produce obviamente por sobreestimulación, ¿no es cierto? Y en esto, en los niños, generalmente la tos, obviamente las propias secreciones pueden estimular la mucosa faríngea y desencadenar, como se llama, obviamente, sensación de náuseas y vómitos, ¿no? Eso es la tos emetizante. Y en algunas circunstancias también, obviamente, el estímulo a nivel central es tan intenso, obviamente, que el estímulo se puede expandir al centro, ¿no?, al centro del vómito, que está muy cerca precisamente al centro de oxígeno, y el paciente puede tener entonces una tos asociada a vómito. Eso se llama tos emetizante. Igualmente, la tos contenida, que se presenta en los pacientes que tienen patología dolorosa, ¿no es cierto?, del aparato respiratorio, especialmente en los pacientes que tienen lesiones costales, que tienen fracturas costales o que tienen irritación de la pleura parietal. En estos casos, los pacientes, aún teniendo fuerza para poder toser, obviamente no lo hacen porque la distensión les produce un dolor intenso y entonces el paciente se contiene. Por eso se llama tos contenida, tos contenida. Acá la diferencia de la tos contenida con la otra tos del paciente, obviamente del paciente adelgazado, con la otra, con la tos apagada, obviamente, es que en la tos apagada, ¿no es cierto?, el paciente obviamente tiene debilidad, no puede toser, ¿no? Su bomba torácica está obviamente debilitada, comprimida o comprometida. En cambio, en la tos contenida, el paciente tiene toda la potencialidad, pero no lo hace simplemente porque está limitado por la tos. La tos incrementa el dolor, inclusive, entonces el paciente obviamente evita toser de manera apropiada. Estos son los de tos, más o menos, que pueden estar relacionados con algunos procesos, ¿no es cierto?, para que vean ustedes: la tos seca, que es clara, sin producción; la tos húmedo, crasa, con producción, como ocurre, obviamente, en las faringitis, en la laringitis, en las traqueitis, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, esta tos está acompañada de secreciones. La acoplada, como he mencionado, es la tos quintosa, ¿cierto? Los accesos de tos son tan seguidos, con golpes repetidos y reiterados, ¿no es cierto?, como ocurre en la coqueluche o en la tos ferina o tos convulsiva, ¿no es cierto? Y la respiración a veces se trastorna, ¿no? El paciente a veces interfiere con la inspiración, y después de los 5 o 4 episodios de tos intensa, el paciente recién puede tomar aire y lo toma generando un ruido característico que se denomina estridor laríngeo, ¿ya? Tenemos la tos apagada, que ya hemos mencionado, en los pacientes obviamente débiles, en los pacientes que tienen paresia de la musculatura respiratoria, como la poliomielitis, el Guillain-Barré, seguramente. La tos emetizante y la tos contenida ya ha sido explicada. Algunas otras, como por ejemplo en la sinusitis, en la amigdalitis y en la adenoiditis, acá propiamente la tos hay que evaluar adecuadamente, porque nosotros, cuando hablamos de tos, generalmente estamos hablando de la expulsión de secreción que está por debajo de la glotis. En los pacientes que tienen sinusitis, amigdalitis, adenoiditis, los pacientes obviamente pueden tener secreción, ¿no? Y la secreción que se expulsa por la boca generalmente está precedida de carrasperas, no de tos. Excepcionalmente podría producir un poco de tos, pero generalmente son carrasperas. El paciente tiene sensación de secreción en la faringe, ¿no? Hace la carraspera y lo elimina, ¿no? En la laringitis, recuerden ustedes una forma de imaginarse la localización a nivel de la laringe, es de que la laringe también es el centro, pues, o es el órgano encargado de la pronunciación de la voz. En consecuencia, cuando hay una inflamación de la laringe, una laringitis,
se va a ver comprometida también, obviamente, la pronunciación de las palabras, ¿no? En la laringitis aguda, la tos puede ser obviamente continua, pero fundamentalmente es una tos que no tiene tono, es una tos apagada, llamada la tos áfona. O también le dicen tos velada, ¿no es cierto? Cuando los pacientes tienen precisamente, ¿no?, una obstrucción, ¿no es cierto?, y o una laringitis estenosante, y tiene una semejanza pues al corar de la rana, por eso se llama croup, ¿no? O también puede ser de una tonalidad un poco más baja, como el ladrido de un perro, y se denomina tos perruda. Esas características, lo que llama el croup y la tos perruda, es de afección de la laringe, ¿no? Cuando se comprometen las cuerdas vocales, obviamente la tos, al igual que la voz, puede obviamente alterarse, ¿no es cierto? Puede haber dos tonos, ¿no? En cuanto a la que llama a la tos, ¿no? De doble tono, ¿no? Y eso es importantísimo porque no solamente puede revelar compromiso o inflamación propia de la laringe y de las cuerdas vocales, sino también teniendo en cuenta el sistema o el aparato que lo moviliza, las cuerdas vocales, pueden estar pues comprometidos, ¿no es cierto?, el nervio recurrente laringio, ¿no es cierto?, que obviamente discurre a través del mediastino, de tal manera que crecimientos tumorales dentro del mediastino, crecimiento de estructuras cardiovasculares pueden comprometer obviamente el nervio recurrente laringio y dar la famosa tos bitonal en el paciente, ¿no? En la traqueobronquitis, obviamente, la tos inicial es seca, pero posteriormente se hace burbujeante. En el carcinoma broncogénico se describe como una tos con timbre metálico. Esto no es absoluto, definitivamente, ¿no? Por supuesto, y los síntomas acompañantes son generalmente dificultad respiratoria y hemoptisis. Esto es una situación que puede presentarse cuando hay una comunicación anómala entre el esófago y la tráquea. Esto se llama fístula esófago-traqueal. La ingesta de cualquier cantidad de líquidos o alimentos de inmediato va seguido de episodios de tos. Esta correlación de ingesta con tos yo creo que debe hacer pensar a uno que estamos frente a la posibilidad de una fístula traqueosofágica. Miren ustedes, las causas de la tos son extensas, como ya mencioné: procesos broncopulmonares, laringitis, bronquitis, tumores bronquiales, neumonía, bronconemonía. Prácticamente todas las estructuras del organismo, del aparato respiratorio, obviamente, pueden en algún momento llegar a producir tos, ¿no?, con las salvedades que hemos mencionado, ¿cierto? Entonces la tos es una manifestación bastante amplia, ¿no? No está calificando el tipo de patología, porque está generado no solamente por patologías broncopulmonares, sino también, miren ustedes, por patologías mediastinales, tumores primarios de mediastino, linfomas, bocio, aneurisma, granulomas, y a nivel de mediastino pueden producir también tos. Patología cardiovascular, ya mencionamos, ¿no es cierto? Van a ver ustedes que la estenosis mitral, un síntoma muy importante, es la tos, ¿no? Y igual ocurre en los pacientes que tienen insuficiencia ventricular izquierda, ¿no es cierto?, en el coro pulmonar. Son patologías cardiovasculares que pueden estar asociadas a tos. Y finalmente, lo que les he mencionado, que la irritación de otras estructuras extrarrespiratorias pueden tranquilamente generar tos. Irritación subfrénica, ¿no es cierto?, la fiebre del heno, por supuesto, en la parte alta, los procesos a nivel del oído, ¿no? Todos ellos pueden de alguna manera ocasionar tos como molestia. Una situación que se asocia con frecuencia en la patología de la vía respiratoria y del parénquima pulmonar es la producción de secreción, ¿no? Y a eso nos llamamos nosotros expectoración, cuando procuramos nosotros expulsar esa secreción hacia el exterior. Eso se llama expectoración, ¿no es cierto? Entonces, es el acto de arrancar y arrojar por la boca las secreciones producidas dentro de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, la tos verdadera con expectoración es la expulsión de secreciones que se producen por debajo de la glotis, ¿ya? Entonces, obviamente, estamos hablando de la tráquea, los bronquios y también, obviamente, del parénquima pulmonar. El examen, obviamente, de este contenido es sumamente importante. El examen del esputo nos da una serie de datos, no solamente desde el punto de vista semiológico, sino también es un espécimen muy interesante para poder ser estudiado en el laboratorio, ¿no? Entonces, en consecuencia, ustedes deben aprender inclusive a recolectar esputo en su paciente, ¿correcto?, ¿no? Y, por supuesto, cuando nosotros queremos valorar, ¿no es cierto?,
y utilizar el esputo para ver las patologías del aparato respiratorio, nosotros tenemos que tener la certeza de que estamos recolectando esputo procedente de la vía respiratoria, que está por debajo de la glotis, y no estamos recolectando secreción procedente de la faringe o de la laringe. Y eso obviamente, inclusive el patólogo fácilmente nos da la observación, porque un esputo que procede de la vía respiratoria está acompañado de una buena cantidad de células cilíndricas ciliadas, mientras que un esputo que procede de la faringe generalmente está acompañado de células planas del epitelio faríngeo, ¿no es cierto?, plano como es conocido, ¿no? Entonces, la expectoración, como he mencionado, pues traduce única y exclusivamente un proceso de respuesta del sistema broncopulmonar frente a una agresión o una irritación, ¿no? Estas secreciones, ya mencionamos, son transportadas a la mucosa por los cilios. Entonces, el movimiento ciliar es fundamental, ¿no es cierto? Y obviamente la secreción, obviamente está formada, ¿no?, o se desplaza bajo la forma de una película, ¿no es cierto?, que engloba obviamente los contaminantes y los proyecta hacia la parte alta para ser eliminado por el golpe de la tos, ¿no es cierto? Entonces acá importantísimo, porque van a ver ustedes muchos procesos que alteran el movimiento ciliar, facilitan las infecciones respiratorias. Por ejemplo, ustedes están viendo que los cuadros virales, que generalmente producen, obviamente, un compromiso bastante severo de las cilias, obviamente, van a alterar esta capacidad de eliminación. Por supuesto, un paciente que tiene una infección viral generalmente termina con una infección bacteriana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Precisamente porque no, el mecanismo defensivo de la vía respiratoria, simplemente por parálisis de los cilios o lesión de los cilios, obviamente no está protegiendo la vía respiratoria, ¿no? Entonces es importantísimo, inclusive pues hay una enfermedad congénita, ¿no es cierto?, llamada el síndrome de la cilia inmóvil, donde obviamente los pacientes no tienen esta capacidad y su forma de presentación, obviamente clínica, es infecciones respiratorias repetidas, ¿no? El esputo, como he mencionado, pues es el reflejo de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, dentro de la vía respiratoria, ¿no? El esputo per se está formado por varios componentes, un componente líquido, un componente mucoproteico, mucopolisacáridos, obviamente, que está englobando, obviamente, en una masa de fibrina, está englobando, obviamente, los contaminantes que llegan a la vía respiratoria. Bien. En la expectoración, pues obviamente, cuando el paciente logra expectorar, se supone que existe algún proceso anormal en la vía respiratoria. Ya les he mencionado que la cantidad de secreción que se produce es tan pequeña, obviamente, que nosotros no percibimos, lo deglutimos y no nos da la sensación de querer expectorar. Cuando la secreción se incrementa, obviamente sí viene la necesidad de poder eliminar, ¿no? Entonces, la cantidad habitual que podemos tener nosotros es aproximadamente 100 mililitros en 24 horas, ¿no? Entonces, obviamente, esto no se traduce en expectoración. Entonces, cuando hay expectoración, significa que la producción de mucosidad está incrementada. Y eso se debe, obviamente, como respuesta de las glándulas mucosas, ¿no es cierto?, y de la mucosa del epitelio bronquial, ¿no es cierto?, como respuesta a las irritaciones por diversas circunstancias. La expectoración también hay que evaluar adecuadamente desde el punto de vista semiológico. Una característica que tienen que evaluar ustedes es la cantidad, ¿no es cierto? Era usual, aunque nosotros no vemos actualmente, ¿no es cierto?, que los esputos se acumulaban en una copa graduada, y nosotros obviamente medíamos la expectoración en 24 horas. Y de ahí, pues obviamente se desprende el término de broncorrea, ¿no es cierto? Una expectoración se describe en 24 horas que excede los 400 o 500 mililitros en 24 horas, es catalogado de broncorrea, ¿no es cierto? Entonces hay una variación en cuanto a la cantidad, desde escaso y no productivo o poco productivo hasta la situación esta de broncorrea, donde la expectoración es abundante, ¿no es cierto? Abundante. Otra característica que hay que precisar es el color. El color obviamente está en relación no solamente con el componente de proteínas, el componente de celulina, también de los gérmenes o de los elementos que están produciendo la irritación de la vía respiratoria, ¿no es cierto? El moco producido obviamente por las secreciones o por las glándulas mucosas
tiene pues una infección viral. Ustedes han tenido alguna vez un catarro nasal y obviamente la secreción es acuosa, clara, es como el agua. En la medida que se va agregando otros componentes, obviamente se va haciendo translúcido, como ocurre en el asma. Ya el color se produce, se torna un poco opalescente, ¿no? Y cuando hay la presencia de restos, ¿no?, bacterianos o producto del efecto de del mecanismo defensivo del organismo, ¿no?, el esputo va a aparecer de color, puede ser amarillento, amarillo, verdoso, como ocurre en la bronquitis aguda, o verdoso en la bronquitis crónica. Esto no es absoluto, por supuesto, ¿no? Lo que significa simplemente que el esputo teñido, obviamente, está englobando detritos celulares, está englobando, obviamente, también, obviamente, gérmenes, que es lo que están produciendo el problema infeccioso de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, en este sentido, van a ver ustedes que, por ejemplo, en la infección por estreptococo neumonía es característico en la segunda fase, ¿no?, la producción de un esputo herrumbroso, semejante al ladrillo, el color del ladrillo, y posteriormente, en la tercera fase, aparece un esputo amarillento, ¿no es cierto? En el paciente que tiene una infección por estafilococo, el esputo es obviamente amarillo oro. El paciente que tiene una infección obviamente por gram negativos, el esputo es grisáceo. En el piociánico puede ser ligeramente verdoso azulado. Entonces, en la infección por ameba generalmente es achocolatado. Entonces, tenemos una cierta, ¿cuál se llama?, asociación con el tipo de germen que puede estar produciendo, ¿no? En otras situaciones, como por ejemplo la ictericia, obviamente el esputo es evidentemente verdoso, y cuando no, puede haber otro elemento importantísimo, que es la presencia de sangre. El esputo tendrá diverso grado de color, que llama rojo, o rojo sanguinolento, o inclusive sangre pura, ¿cierto? Entonces, el color, hay que averiguar el color y preguntar sobre el color y observar, inclusive en la escupidera del paciente debemos nosotros observar. Otra es la forma está en relación en los dos componentes principales, que son el moco, pus y la parte líquida. Por supuesto, el esputo, cuando tiene una abundante cantidad de líquido, obviamente se dispersa fácilmente. Si el moco tiene, obviamente, una cantidad de mucopolisacáridos, ¿no es cierto?, el esputo se torna pues, bastante, redondeado, plano y a veces muy adherido, se adhiere bastante al recipiente, a la escupidera. Otra característica que no hay que perder es precisamente el olor, ¿no? Acá no es absoluto en algunas circunstancias, por ejemplo, dicen que en el asma no tiene olor, ¿no es cierto? Pero hay un esputo interesante que es conveniente que ustedes recuerden que es el color fétido cadavérico, ¿no es cierto? En los pacientes que tienen bronquiectasias infectadas o que tienen abscesos, ¿no?, abscesos pulmonares por una neumonía necrotizante, y generalmente en estos casos hay infección por anaerobios y gérmenes gram negativos. En este caso, a veces basta entrar a la sala para percibir el olor penetrante. Por supuesto, es un dato importantísimo, ¿no es cierto?, que se presenta en los pacientes que tienen este tipo de patología. El sabor, por supuesto, hay que preguntar al paciente, ¿no es cierto? En la mayor parte de casos no tiene mayor significado, pero en una exploración interesante que ocurre en una parasitosis, si recuerdan ustedes, como ocurre en el quiste diatídico. El quiste diatídico obviamente tiene la hidátides, que es una estructura quística llena de un líquido blanco transparente, y cuando es expulsado, el paciente tiene sensación salada, de un líquido salado, ¿no? Entonces hay que preguntar. En el absceso mediano, obviamente, la sensación es, obviamente, amargo, ¿no es cierto?, los procesos hepáticos, ¿no es cierto?, y como en el absceso mediano, ¿no? Entonces, no hay que perder la posibilidad de ver estas características. Acá una especie de resumen que hemos mencionado: cantidad, consistencia, el color, el olor, ¿no es cierto?, y los tipos de esputo que pueden presentarse. Esputo ceroso, con predominio de la parte líquida; mucoso, ya tiene forma, obviamente, y predominio los mucopolisacáridos; mucopurulentos, ya con restos, ¿no es cierto?, de leucocitos degenerados y de gérmenes, definitivamente; achocolatado en la amebiasis, fundamentalmente; sanguinolento en diversas patologías, significa, obviamente,
esputo mezclado con sangre, y el hemoptoico y hemoptisis obviamente ya son expectoraciones prácticamente ya de sangre pura. Estas son algunas expectoraciones en relación con lo que, de lo que estamos hablando, ¿no? En relación con expectoración. En la laringitis, como he mencionado, ¿no? En la laringitis se va a producir obviamente secreciones, ¿no es cierto? Pero estas secreciones obviamente son expulsadas con carrasperas, ¿no? Pueden ser amarillo, verdosas, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de, de expectoración o del tipo de, de infección, y se expectora fácilmente a través de carrasperas. Generalmente los pacientes no tienen tos, sino carrasperas, ¿no? En la bronquitis aguda, en la bronquitis crónica, obviamente, en las fases iniciales puede no haber, obviamente, expectoración abundante, pero posteriormente se puede tranquilamente establecer ya una tos productiva, ¿no? Amarillo verdosa, etcétera, de fácil producción o de fácil expulsión. Y en la bronquitis crónica, obviamente, el paciente puede llegar inclusive a tener, obviamente, lo que nosotros hemos denominado con broncorrea, ¿no? ¿No? En las bronquiectasias, que es una alteración de la estructura de los bronquios, ¿no es cierto? Se va a producir, se llama abundante secreción, ¿no es cierto? Que se acumulan precisamente en estas deformaciones de los bronquios y que van a ser expulsados, obviamente, en horas de la mañana. Acá la expectoración de la bronquiectasia es importantísimo porque el paciente tiene broncorrea y la broncorrea generalmente se presenta en horas de la mañana. El paciente está tranquilamente en la noche, pero en una de la mañana se despierta, el paciente se moviliza, tiene unos golpes de tos intensos, se elimina una buena cantidad de secreciones, obviamente, y obviamente el paciente pues queda tranquilo, ¿no? Ese patrón de expectoración es característica de la bronquiectasia. A veces dicen el paciente hace su toalé bronquial, ¿no es cierto? Y en estos casos, si ustedes hacen la colección del esputo, obviamente en una copa, van a ver ustedes que el esputo se estratifica en 4 capas. Una superior aireada, otra mucosa, una mucopurulenta y finalmente otra purulenta en el fondo. Y en el ácido bronquial es interesante, finalmente la tos es seca, no hay producción, y cuando se produce el esputo es brillante, adherente a la secreción, ¿no es cierto? En ocasiones puede ser, como se llama, ligeramente rojiza, y eso puede motivar a confusión con el esputo hemoptábico, debido a que los pacientes con asma bronquial, especialmente en el adulto, el esputo está cargado de abundante cantidad de eosinófilos que puede dar una falsa sensación de que el paciente tiene una hemoptisis o un esputo hemoptóico. Otro tipo de secreciones que van a encontrar ustedes, por supuesto, en las neumonías, bronconeumonías, ¿no es cierto? Y en el absceso pulmonar, que es una cavidad que se forma dentro del organismo, dentro del pulmón, y cuando se apertura, obviamente se puede eliminar pues una cantidad abundante, ¿no es cierto? Precisamente cuando el absceso se vacía. Igual ocurre con el quiste higatídico. Acá la diferencia obviamente va a ser en el tipo de material expulsado. En el absceso será un material purulento y en el quiste higatídico, como les he mencionado, es un líquido claro, transparente, con sabor salado, y obviamente a veces presencia de pequeñas membranillas como oliejo de las uvas, ¿no? Porque esa es la membrana germinativa del quiste higatídico. Y en la radiografía inclusive podemos encontrar un signo que seguramente se van a decir, el signo del calamar, ¿no es cierto? En la gangrena, que no es otra cosa más que una necrosis del parénquima por algunos tipos de gérmenes, obviamente el esputo es bastante fétido, abundante, ¿no es cierto? Y la identificación, como hemos mencionado anteriormente. Pero no hay que olvidarse que pueden haber otros esputos no necesariamente relacionados con patología primaria del pulmón. Entre ellos tenemos el edema, la expectoración que se presenta en el edema agudo pulmonar, que puede ser una expectoración abundante, e inclusive es de color rosado, ¿no es cierto? De burbujas de color rosado, casi transparente, ¿no? Entonces, eso es característico del edema pulmonar agudo. Igualmente, en la congestión pulmonar también puede haber expectoración mucosa y con cierta frecuencia encontramos nosotros esputo mezclado con sangre, es decir, un esputo hemoptóico. Esto podemos ver en la insuficiencia cardíaca y es particularmente significativa en el paciente que tiene estenosis de la válvula mitral. En el embolismo pulmonar, obviamente, también se va a generar un infarto en el pulmón y la expectoración puede ser hemoptóica o ligeramente rojiza.
Una expectoración especial que ya habíamos mencionado es la hemoptisis, ¿no? Entonces, para la hemoptisis va a quedar definido como aquella situación en la cual el paciente elimina sangre procedente de las vías respiratorias bajas. Y acá, fíjense ustedes, las vías respiratorias bajas son todas las estructuras que están por debajo de la glotis, ¿ya? Entonces, lo que significa que sangrados por encima de la glotis, obviamente, no son, obviamente, hemoptisis, y se catalogan como pseudohemoptisis. Entonces, hay que hacer el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales desde el punto de vista semiológico, ¿no? Entonces, al igual que la tos, la hemoptisis obviamente tiene pues algunas fases, ¿no? Hay un signo premonitorio, el paciente cuando va a tener una hemoptisis, ¿no es cierto? Siente cosquilleos a nivel de la tráquea, a nivel de los bronquios, obviamente, que le induce obviamente al paciente a toser, ¿no es cierto? Y tiene un olor característico a sangre, ¿no es cierto? Esa es la fase premonitoria. Posteriormente, obviamente, llega la expectoración, ¿no es cierto?, donde el sujeto elimina, obviamente, sangre pura, ¿no es cierto?, sangre rutilante, espumosa, obviamente sin restos alimentarios ni coágulos, ¿no es cierto? Entonces, esto, obviamente, si bien es cierto, es lo más frecuente, ¿no?, que la sangre es roja rutilante, pero cuando, obviamente, termina tardíamente, porque puede que se acumule de repente algunas cavidades, puede expulsarse un esputo ligeramente pardo o café, ¿ya? Y el olor obviamente es bastante penetrante, es un olor pútrido, ¿no? Pero obviamente el común de las hemoptisis obviamente es una sangre roja rutilante, ¿no? En cuanto a la evolución, es muy difícil que la hemoptisis pare bruscamente. Generalmente el paciente que tiene una hemoptisis, obviamente, continúa por algunos días con expectoración hemoptóica y va desapareciendo poco a poco, ¿no? Entonces, esto nos sirve para hacer una diferenciación, pues obviamente, de otro proceso en la cual se puede expulsar sangre también por la vía bucal, ¿no? Entonces, ya esto vamos a ver más adelante, ¿cierto? Acá simplemente para decirle, pues, una muestra obviamente llamativa del paciente, obviamente está muy impactado, toda eliminación de sangre por la vía respiratoria produce un impacto tremendo al paciente, obviamente, ¿no es cierto? Y no es, obviamente, en vano esta preocupación, ¿no? Porque puede deberse a veces por problemas bastante severos, pero no necesariamente, ¿no? Entonces hay que hacer un adecuado análisis, ¿no? De por qué motivos este paciente está teniendo este problema de sangrado, ¿no? Entonces, acá obviamente el origen, y hemos mencionado que debe ser, para que sea catalogado de hemoptisis, debemos estar seguros que procede obviamente de la vía respiratoria, por debajo obviamente de la glotis, ¿no? Y puede proceder obviamente de la tráquea, de los bronquios y del propio árbol, del propio parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, las hemorragias de la boca, la garganta, la nasofaringe, la epistaxis, obviamente tenemos que descartarla y tenemos obviamente que eliminar para poder decir que el paciente tiene una hemoptisis, ¿no? Un elemento que sirve o que confunde y que puede confundir con la hemoptisis es precisamente la sangre cuando procede del aparato gastrointestinal. Ahí estamos frente a lo que se llama una hematemesis. Entonces hay una serie de algunos datos semiológicos que nos pueden ayudar. Acá tienen ustedes un esquema que nos puede ayudar a hacer la diferenciación entre una hemoptisis y una hematemesis, ¿no? Obviamente la procedencia de hemoptisis de las vías respiratorias inferiores y de la hematemesis es el tracto digestivo alto. Ya verán eso, al que llamamos tracto digestivo alto, cuando hagamos semiología, obviamente, del aparato digestivo. El color, miren, es la hemoptisis rojo rutilante, mientras que en la hematemesis generalmente es rojo oscuro, inclusive a veces negro, porque ha sufrido un proceso digestivo, ¿no? En cuanto a los antecedentes, generalmente, o los síntomas precedentes, la hemoptisis está precedido de sensación de cosquilleo retroesternal y obviamente una sensación de querer toser, ¿no? En cambio, la hematemesis obviamente generalmente está precedido a veces de náuseas, ¿no? Y obviamente de vómitos, ¿no? La tos obviamente es necesaria para la expulsión de la hemoptisis y los vómitos obviamente necesarios para la hematemesis, ¿no? En cuanto a los materiales que acompañen, obviamente la hemoptisis, obviamente puede estar acompañado solamente de burbujas aéreas, mientras que en la hematemesis puede haber restos alimentarios, ¿no es cierto?
Entonces, y en cuanto si podemos hacer nosotros la determinación del pH, vamos a ver que en la hemoptisis el pH es alcalino y en la hematemesis el pH es ácido. Un dato importante en la hematemesis, han visto ustedes que la sangre que está en el aparato digestivo sigue su curso, ¿no?, hacia abajo, y el paciente puede terminar expulsando, obviamente, materia fecal negra, que se denomina melena. Eso, por supuesto, no ocurre con el paciente que tiene hemoptisis, en la generalidad de los casos. Les mencionaba que debían hacer un diagnóstico diferencial y eliminar previamente esta famosa pseudohemoptisis, que son los sangrados por encima de la glotis, sangre procedente de las vías respiratorias altas, una hemorragia gingival, ¿no?, una hemorragia procedente de las vías salivares, un sangrado faríngeo por telangiectasias, etc. Obviamente hay que hacer una disquisición, obviamente, de esta situación para poder decir que el paciente tiene una hemoptisis. ¿Qué estudio hay que hacer definitivamente? Hay que tener en cuenta, obviamente, la cantidad, ¿no? Hay que valorar la gravedad del tema de la hemoptisis. Catalogamos de leve cuando es menor de 30 mililitros al día, moderada entre 30 y 200, ¿no es cierto?, severa entre 200 a 600 mililitros al día, y una masiva cuando excede los 600 mililitros. ¿Ya? Esto hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, con las repercusiones, no solamente desde el punto de vista respiratorio, porque cuando es intenso el paciente inclusive puede aspirarse, ¿no?, aparte de comprometer, obviamente, su hemodinámica por la pérdida masiva de sangre presente. Estos son los factores condicionantes. ¿Por qué el pulmón sangra fácilmente? Hay una serie de factores, ¿no es cierto? Miren ustedes, las arteriolas y las vénulas, pues obviamente van aumentando de calibre progresivamente en la medida que se acerca al ilio, de tal manera que las lesiones próximas al ilio, obviamente, son las más, originan hemoptisis más copiosas, ¿no es cierto? En otras lesiones secuelares, como ocurre en nuestro medio, en la tuberculosis, hay formación de cavidades. Estas cavidades obviamente se organizan y pueden tener un tapizado, obviamente, de neovasos, vasos que son bastante frágiles, con dilataciones aneurismáticas que se llaman aneurisma de Reid-Musil. Estos vasos son bastante débiles y basta un episodio de tos fuerte, un esfuerzo o una irritación mínima por cualquier circunstancia para que el paciente pueda tener, obviamente, un sangrado, ¿no es cierto? Pero también no se olviden ustedes que el quiste hidratídico, ¿no es cierto?, a pesar de ser una quiste circunscrito, puede tener, pues, una inflamación periquística y puede originar sangrado. Los procesos necrotizantes, cuando no, ¿no? Absceso pulmonar, gangrena, neumonía, definitivamente tienen toda la capacidad de producir hemoptisis, no tan frecuente, pero es posible hacer. Embolismo pulmonar, ya mencionamos, y las colagenopatías, o las vasculitis, fundamentalmente, ya en patologías un poco raras. Estas son las causas más frecuentes, ¿no es cierto? Infecciosas, tuberculosis, bronquitis crónica, bronquiectasias, ¿no es cierto?, pero abscesos pulmonares, neumonía necrotizante y cualquier patología de la vía respiratoria tiene capacidad de producir hemoptisis, ¿no? También tenemos, obviamente, las neoplasias, no se olviden ustedes, carcinoma broncógeno. El adenoma, obviamente, son patologías menos frecuentes, ¿no es cierto? Y los carcinomas metastásicos o los cánceres metastásicos también pueden generar. Trastornos cardiovasculares, ya mencionamos la estenosis vitral, el infarto pulmonar, ¿no es cierto? Síndrome de vena cava superior puede también ser causa de hemoptisis, ¿no? Enfermedades parasitarias, absceso amebiano, quiste hidratídico, estronquiloidiasis, pueden producir también, obviamente, lesión parenquimal y pueden producir también, obviamente, hemoptisis, ¿no? Hay una serie de cosas amplias, obviamente, ya, como las colagenopatías, las granulomatosis, entonces, y también, por supuesto, puede estar presente dentro de un paciente que tiene una discrasia de la coagulación, o sea, un paciente que tiene un problema de coagulación de cualquier naturaleza, que va a producir sangrado por diversos órganos, de repente la piel, que llama la mucosa, etcétera, etcétera, pero también puede presentarse hemoptisis, ¿correcto? Igualmente, miran, fibrosis quística, enfermedad del colágeno, granulomatosis, etcétera, etcétera, ya son situaciones bastante, no muy frecuentes, pero ¿qué significa esto? Que hay que hacer una historia clínica bastante amplia, miren ustedes, ¿no? Entonces, esto ya como una complementación, la tos obviamente siendo un mecanismo defensivo, pero obviamente puede producir complicaciones, y en estos casos sí de repente merece atenuar un poco la tos, manejar un poco la tos, ¿no?
la tos asociada a dolor. Si el paciente no tiene secreción y tos y le duele tremendamente, lógicamente hay que sedar la tos, ¿no? Entonces hay también lo que se llama tos sincopal. A veces los esfuerzos oxígenos son tan intensos, el paciente obviamente tose y puede obviamente tener una pérdida transitoria del estado de conciencia, ¿no? Fracturas costales se ven en los pacientes debilitados, ¿no es cierto? Y esto es una queja frecuentísima, especialmente en las mujeres, ¿no es cierto? Cada vez que tienen esfuerzos oxígenos, el paciente pierde orina. Entonces, socialmente, pues a veces eso es un problema bastante importante, ¿no? Y más aún en las personas a veces mayores, en las personas que han tenido pues partos repetidos, pero también se presenta obviamente en gente joven, ¿no es cierto? En gente joven, en nulíparas, ¿cierto? El diagnóstico diferencial, hemos dicho, de la pseudomorquisis y hematemesis, yo creo que no merece mayor comentario. Finalmente, la vómica, que es un tipo peculiar de expectoración, ¿no? Hace alusión a vómito y es la forma de presentación. El paciente, obviamente, luego de tos, tiene una expectoración a boca llena, ¿no es cierto? Es una forma peculiar de expectoración. De manera masiva se expulsa una cantidad de secreción, ¿no? De diverso material procedente del pulmón. Es tan intensa que puede inclusive producir sofocación en el paciente. ¿Esto qué implica? Que tiene que haber un contenido dentro del pulmón. Generalmente puede ser un quiste o puede ser un absceso, ¿no es cierto? Ese es el mayor de los casos. Ahora, ¿cuál es el origen? Generalmente en cavidades preformadas, ¿no es cierto? Que tienen abundante secreción y que se apertura a la vía respiratoria, ¿no es cierto? En ocasiones lo más característico es que se expulse en una sola expectoración, en un solo episodio. Eso se llama vómica universal. En ocasiones, obviamente, se tienen episodios repetidos y eso se denomina vómica fraccionada. Procedencia, ya les he mencionado, la más común es procedente del pulmón, ¿no es cierto? Ejemplo de ellos es, por ejemplo, la perquistis diatídico, expulsión de un material líquido transparente con sabor salado, presencia de membranas, ¿no? Y es producido obviamente por la infestación de echinococos granulosos, pero también puede presentarse el absceso pulmonar de cualquier naturaleza, se apertura la vía respiratoria y el paciente expectora, pues en este caso, una expectoración purulenta, abundante, ¿no es cierto?, fétida generalmente, ¿no? También es posible que la vía respiratoria se aperture, obviamente, colecciones procedentes de otras zonas, como por ejemplo en un empiema pleural. En el empiema pleural, obviamente, el pus está localizado en el espacio pleural, ¿no? Y también se ha visto, obviamente, que algunos abscesos hepáticos pueden aperturarse a través del diafragma, obviamente, y posteriormente invadir el pulmón y, por supuesto, producir una vómica de procedencia del aparato digestivo. Esta es la información que quería dejarles, ¿no es cierto? Probablemente lo vamos a completar, ¿no es cierto?, cuando hagamos la parte práctica. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, ¿no es cierto?, vamos a dar por terminada la exposición. Gracias.